Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase presencial o remota o bimodal o híbrida del curso de habilidades comunicativas. Yo soy Gloria Borioli y coordino este equipito, que es un equipazo, de habilidades comunicativas en el que está José hoy. Está remoto José y Melina, que hoy va a timonear la clase. Así que entre las dos vamos con esta clase que está centrada en hablar en la universidad, que es una habilidad que parece tan natural, pero que de natural no tiene tanto. Y por eso nos gusta desarmarla y ver de qué está hecha, qué significa hablar en general y qué significa hablar en la universidad, ¿no? Bueno, vamos, comencemos. Hoy les proponemos empezar con un videíto, medio videíto meme. Mientras llega el videíto, nos gustaría retomar, en realidad tomar, tres metáforas que turisteamos muy fugazmente en la clase pasada, el miércoles de la semana pasada. Tres metáforas que iluminan para nosotros las prácticas comunicativas, las habilidades en la universidad. Una metáfora, los lentes, porque decimos que leer el mundo como diseñador gráfico, leer el mundo como arquitecta, leer el mundo como odontólogo, significa una cierta manera de leer, de tomar la palabra, de percibir, de registrar, ¿no? Entonces, los lentes disciplinares, dice un experto que se llama Beiserman, experto en escritura académica, significan una cierta perspectiva sobre la realidad. Vos recibís el mundo en tanto enfermera, recibís el mundo en tanto lingüista, ¿no? Hay unas ciertas claves que se nos van incorporando en nuestra lectura de la realidad. Y está bueno pensarlas como algo que se va incorporando, no solo por la gradualidad, sino porque eso también implica un aprendizaje, o sea, una desnaturalización, y además porque los lentes que tengas vos no son los mismos que tengo yo. Entonces, ¿por qué habríamos de leer el mundo con los mismos ojos o con perspectivas similares? Esto significa también, desde la perspectiva que estamos trabajando e investigando en el equipo Jóvenes y Discursos, un corrimiento de la alfabetización académica a la alfabetización disciplinar, que pone énfasis en un campo del saber. Entonces, primero, los lentes disciplinares, una metáfora para pensar el mundo, una metáfora que ilumina las zonas particulares de las disciplinas en la toma de la palabra. Otra que habíamos usado fugazmente en la clase pasada, que era la ortopam, fundamentalmente como homenaje, reconocimiento a lo que vamos aprendiendo de la gente de odontología. Y decíamos, en una situación comunicativa, no te fijes solo en lo que vos querés decir. Fíjate en como si fuera una ortopam, una ortopantomografía, fíjate en una panorámica que te permita pensar una serie de variables que intervienen en la situación comunicativa. No solo qué quiero decir, sino a quién se lo quiero decir, para qué se lo quiero decir, en qué tono, en qué volumen, en qué registro, con qué léxico yo quiero decir eso. ¿Qué quiero que el otro haga con lo que yo le digo? Lo que yo digo son instrucciones, es un reto, es un consejo, es un pedido. ¿Qué hago yo con mi palabra? Digo, está bueno preguntárnoslo, ¿qué quiero hacer con mi palabra? ¿Y qué va a hacer el otro con mi palabra cuando la reciba? En esto que hemos elegido, de algún modo, figurativizar como una ortopantomografía que mira tus dientes desde toda la perspectiva, como si fuera una panorámica que haces con el celu,
¿sí? Entonces, primero, la metáfora de los lentes. Segundo, la metáfora de la panorámica o la ortopam, como dicen abreviadamente cuando te mandan a hacer, ¿no? Tercera, la escalera. Nos gustaría también que ustedes, como ayudantes alumnos y alumnas, como profes, como estudiantes, piensen la metáfora de la escalera en una serie de situaciones fundamentalmente vinculadas con la palabra escrita, pero no solamente. La escalera, los arquitectos saben que hay escaleras que son más cansadoras que otras. Hay unas que tienen rellanos o descansos. Hay unas que verifican o no verifican según el tamaño del peldaño, que son más o menos empinadas, decimos los que no sabemos de arquitectura. Cuando vos trazás tu texto, ese que estás escribiendo, que puede ser una tesis, un proyecto de tesis, un informe de investigación, lo que fuere, trata de diseñar metafóricamente una escalera que no tenga demasiada exigencia para quien la sube. La escalera que vos le trazás a tu lector cuando estás escribiendo debe tener rellanos, descansos, pausas, que se podrían traducir en ponele punto y aparte, ponele un subtítulo, ponele algo, ponele un gráfico de descanso, ponele algún recurso gráfico para que el otro pueda descansar en su lectura. Si el otro, quien te lee, se agita, se cansa, llega a la mitad de la escalera jadeando, no le dan más ganas de subir. O sea, no quiere leer más tu texto. ¿Y quién pierde? El autor del texto. Entonces, 3 metáforas para que empecemos la clase de hoy. Los lentes disciplinares, la ortopan o panorámica y la escalera. Hasta se me ocurre pensar que en la oralidad esta metáfora de la escalera incluso puede ser una metáfora, un ejemplo, algo que por ahí nos traiga y haga que la otra persona me quiera seguir escuchando. Buenas tardes, Saloma. Quien te saluda, Cristina Calero, reina del Cantón Montalvo. Tengo 25 años de edad y cuento con 25 años de edad. Para mí es un honor estar aquí representando a mi cantón, uno de los cantones más turísticos de la provincia de Los Ríos, como lo es mi querido Cantón Montalvo. Mi proyecto social se basa en... Gracias. Ustedes díganos, ¿qué pueden ver? Piensa mucho lo que va a decir o ya lo tiene armado y cuando lo va a decir se le lengua la traba y dice cualquier cosa. El hecho de que lo quiera decir de memoria y lo quiera repetir y se olvidó algo y listo, se olvidó el resto. O por ahí quiso improvisar y no le dio, la superó y no lo preparó y pensó que le salía y no salió nada. ¿Qué de esto que le ha sucedido a esta joven nos sirve en tanto ciudadanos, en tanto sujetos sociales, en tanto ayudantes alumnos en la universidad pública? Que somos infalibles y podemos fallar y es parte de la práctica. Por ahí lo que yo noto es que ella no la guitarrea. Creo que uno aprende a guitarrear en esas cosas y a reírse por ahí de haber repetido 2 veces 25 años o ponerle humor, eso descontractura un poco y te posiciona, digamos, de cierta manera. Frente al aula a mí me pasa eso, es como, bueno, gracias, o me río y tiro como bueno, sí, no sé, ahí, bueno, uno aprende a guitarrearla, quizás. Me parece que tiene que ver un poco con el discurso, ¿no? Y la coherencia del discurso que hablan en el video de la profesora María Antonia Martí. De pronto dijo en un par de frases
que en un par de frases se perdió, que podría haber sido o haber ayudadole a ella para poder decir su discurso, y sin embargo no fue coherente con lo que quiso decir. Quizás los nervios fueron más fuertes, entonces me parece que al haber estudiado probablemente, como dicen uno de los compañeros, de memoria, y después no se olvidó, se perdió, los nervios pudieron, no fue bueno el discurso que pudo dar, no fue coherente, y aparte repitió varias veces lo mismo. Yo creo que desde ahí pensaría, o a mí me lleva a pensar si le convenía o no le convenía lo que le pasó, cómo ella soluciona desde ahí, porque uno tiene que pensar en lo que quiere decir y en lo que quiere que el otro diga, y cómo, de qué manera, no sé, estructurar mi discurso oral para que llegue lo que yo tengo que decir. Por ahí estudiarlo de memoria no es la solución, porque pasa esto, nos ponemos nerviosos frente al aula incluso, que puede pasar que nos olvidemos. Por ahí anotar claves, buscar la manera en donde cada uno pueda como ir hilvanando el discurso, pero siempre pensando en cómo me conviene decirlo para que el otro pueda entender lo que yo quiero. No tenía realmente ella nada, no tenía un discurso real, digamos. O sea, dijo su edad, cantón, es lo único que escuché, y gracias. Mi proyecto es gracias. Bueno, este video y estas charlitas que vamos teniendo nos llevan a esta primera trivia de preguntas. ¿Qué es hablar bien? ¿De qué está hecha la oralidad? O sea, ¿qué factores, elementos, componentes intervienen en el desempeño oral? ¿Y cuándo usamos la lengua oral? ¿Quién quiere empezar? Todos hablamos, todas las voces valen, nadie es experto en oralidad aquí, y venimos todos a compartir, a poner en juego los borradores que vamos pensando, ¿no? A ver quién arranca. Hablar bien y mal era una cuestión más moral, que era de hablar de forma adecuada, por lo menos eso me quedó a mí grabado. Y hablar bien, qué está bien y qué está mal, es como que tiene mucho otro tipo de contexto que no hace a la oralidad. En cambio, hablar de forma adecuada es tratar de transmitir un mensaje y que sea el adecuado para el contexto, para ser recibido. Eficaz, que el mensaje funcione, que llegue, que tu palabra haga lo que vos querés que haga. No lo que no, no el efecto impensado. Tu palabra hace cosas, que tu palabra haga lo que vos querés que haga. Hablar bien es hablar adecuado. Allá tenemos una primera respuesta. ¿Alguien quiere refutar, completar, ratificar lo que dice la compa? Yo completaría con lo que dijeron acá recién. Es hablar coherente. Que tu estructura, la estructura de lo que decís, te estoy pensando, por ejemplo, en una exposición oral, en un coloquio, ¿no? La estructura de lo que decís se sostenga. Que no haya un ir y venir, que sea coherente, que tenga un hilo, un eje, que esté bien organizado, para lo cual no solamente alcanza con estudiar, tenés que planificar la oralidad. Ahí vamos a ir enseguida. Esta pregunta me gusta. ¿De qué está hecha la oralidad? ¿Qué factores, elementos, componentes intervienen? Cuando estaba viendo los videos anexos, viste que YouTube siempre te recomienda una charla de TED que decía que la oralidad, y lo voy a leer para no decir a lo que no corresponde, estaba compuesta de la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y estaba bueno de que daba unos ejemplos de la misma frase, que le iba cambiando o la intensidad o el tono más grave, más agudo, con la misma frase, y cambiaba totalmente el mensaje que transmitía. Entonces ella empezó con una frase que parecía súper apagada o baja, y al final cerró con la misma frase, pero realmente cómo sería una buena oralidad, y realmente era como que sí persuadía y sí llegaba a los que escuchaban. A veces uno ha tenido profes que decían cosas que eran re valiosas, pero el tono, el volumen, la pausa, la onda, el entusiasmo, el vigor, la energía, el grado de convicción
la relación que el sujeto tiene con lo que dice. Eso produce también un efecto. Según Blesa, dice que el discurso implica o tiene 3 factores fundamentales, ¿sí? El primero es la estructura o per se, que implica la estructura, organización, contenido, partes centrales. Después el estilo, que sería el segundo, que le da al discurso, el estilo que le da al discurso cuando se lo dice. Y después la tercera es la audiencia. Bueno, creo que a eso también hay que sumar, como ella dijo, la audiencia y dentro de la oralidad el contexto en el que estamos hablando. Eso es muy importante, porque no solo el tono, porque puede tener un tono, pero si es un contexto, un lugar, así como tenemos barullo, chiquito, hace falta esto, hay que adaptarse a esa situación también, y eso hay que incluirlo como un factor más, no, tal vez no directo, pero sí que hay que tenerlo en cuenta al organizar todo eso que queremos decir, ver cómo lo presentamos y demás. Bueno, a modo complementario de lo que fueron sugiriendo mis compañeras, se me ocurre que también tiene que ver con el contexto esto. No es lo mismo dirigirse, por ejemplo, en una clase magistral a estudiantes que se supone que ya tienen conocimientos previos de algo, a, por ejemplo, que venga acá una profesora de odontología y que nos explique, no sé, algún tema relacionado a salud o cómo relacionamos la salud bucal con la salud integral, y obviamente lo va a hacer con un lenguaje más ameno para que todos lo puedan entender. Entonces también me parece que eso es muy importante, el contexto, el público y, bueno, también tener en cuenta si saben del tema o no saben nada. No todos los mensajes, digamos, se pueden referir del mismo modo ante auditorios distintos. Incluso si uno quiere transmitir lo mismo, a veces hay que realizar estas adaptaciones, como dice la compañera. Ustedes deben haber escuchado, o tal vez lo sean, docentes de primaria, de secundaria, que dicen, mira, preparé una clase para el tercero A, me salió bárbara. A la misma clase la di en el tercero B y no, como te diré que no. O sea, ahí lo que falla es, o lo que se puede reajustar, si uno lo quiere ver en términos más positivos, es la adecuación al destinatario. Hay un lingüista rumano que hace varias décadas ya dijo, la circunstancia más importante de la comunicación es el oyente. El oyente, la audiencia que decías vos, que aparece en el texto, en el video de Blesa, ¿no? Si el otro no entendió, si al otro no le llegó lo que dijiste, pensá que tenés que redireccionar, pensá en otra estrategia. Y esto para ustedes como ayudantes alumnos es muy fuerte porque tienen que adecuar el discurso, las estrategias, los dispositivos de enseñanza a distintos públicos. Cada año, cada sujeto, cada grupo de alumnos, cada cátedra. No está hoy Ari, que nos contó que estaba en 5 cátedras, me dejó deslumbrada con eso. Cada vez tenés que readecuar el mensaje, ¿no? No, y además, justamente ayer leí en alguna parte que por ahí es tan importante, no es tan importante saber tanto, sino también aprender a escuchar. Y en la oralidad eso también es muy importante, por más que sea yo el que esté hablando o el que esté poniendo en juego el discurso, también es importante escuchar, no solo pensar en el qué, en el contenido, en el lenguaje corporal, que no sé si alguien lo dijo, pero que también es importante la escucha. Y para ir cerrando esta primera trivia, ¿cuándo usamos la lengua oral? Pensando acá en el ámbito universitario, pero también en su vida cotidiana. Todo el tiempo. Desde el audio de WhatsApp hasta cuando tenemos que hacer una exposición oral en la facultad, un coloquio. ¿En qué otros momentos o qué situaciones o experiencias les han tocado atravesar con la oralidad? Bueno, hoy diríamos, bueno, no, porque antes era por cartas, sí. Y bueno, no está a la oralidad, sino a la lengua escrita, pero claro, hoy por WhatsApp mandamos audios. Ahí es como nos vamos adaptando a... Constantemente. Que haya alguien del otro lado y que el mensaje sea claro, está la oralidad bien. Bien. Perdón. Sí. La comunicadora. Sí, No, que la oralidad es la primer forma de comunicación del ser humano y es lo que hace al ser humano.
O sea, los hombres primitivamente, antes de la escritura, se comunicaban por la oralidad. Entonces, la oralidad está en una instancia simple como ir al almacén a comprar, no sé, un cuarto de criollo, o una exposición en una clase magistral, o en un trabajo de oficina, una presentación de un proyecto que te toca hacer. O, no sé, una sesión de psicólogo, de terapia. Claro, la oralidad está cada rato en nuestras vidas y está, como dice Celia, antes de la escritura, que es una tecnología. Sin embargo, son tan pocos los espacios que tenemos para pensar acerca de la oralidad. Tan pocas las carreras que ofrecen algún segmento de reflexión y análisis sobre lo que vos, como profesional, haces con tu palabra, cuando hablas y, como dice Melina tan atinadamente, cuando escuchás. La escucha activa es también una actividad fuerte, no la escucha, como quien oye llover, una escucha que decodifique al otro, que procure ponerle sentido a las palabras del otro, que lo reciba al otro. Es una tarea cognitiva y es una tarea emocional fuerte. Por eso en el equipo tenemos una apuesta acerca de la oralidad en general y la oralidad académica en particular, porque la usamos a cada rato. Vamos a ver acá algunas imágenes. ¿Sabés quién soy yo?, le dice. Y si yo te pregunto quién sos, ¿cómo te definís? En muchos casos el otro se define con lo que está haciendo, con su subjetividad disciplinar, con lo que está estudiando, con la profesión que tiene, porque ahí hay una fuerte marca de oralidad, como decíamos recién, ¿no? Así que gracias, Tute, que nos regaló sin querer esta imagen. Hablo donde pienso, podríamos decir, parafraseando al filósofo cordobés Walter Mignolo. ¿Por qué? Yo lo entiendo en algo que estaba pensando justamente cuando hablamos de en qué contextos y momentos se usan la oralidad, y siempre aparecía lo relacional, aunque sea a través de un mensaje de WhatsApp, pero cuando uno está en soledad, uno cuando piensa, generalmente tiende a pensar en palabras o a través del lenguaje. Incluso cuando uno está solo, podemos decir, aunque no esté hablando, o quizás sí, depende, pero cuando uno está solo y no está hablando solo, aún así cuando piensa, esos pensamientos son enunciados, son palabras, son frases generalmente. Tal vez no se formulan del mismo modo que si estuvieras hablando con otra persona, pero utilizan el mismo código, podríamos decir. ¿Hay alguien aquí que no tenga el español como lengua madre? ¿Hay alguien aquí que conozca que hable una segunda lengua? Bien, ¿qué lengua? De todas, es políglota, habla 8 idiomas y le pasa muchas veces que incluso sueña en otros idiomas. Sueña en otros idiomas. Cuando vos tenés la lengua tan incorporada, ya forma parte también de los lentes disciplinares. Pero no son lentes disciplinares, son un modo de leer el mundo. Cuando uno piensa, cuando uno tiene un largo ejercicio en pensar en otra lengua, también eso significa una cierta lectura de la realidad. Bárbara Casina, a quien hemos invitado hoy y de quien vamos a leer un fragmentito nomás, refiere algunos casos de cómo el cerebro cambia cuando uno aprende otra lengua. Seguimos hablando de oralidad y de cómo cómo en un punto es imposible una traducción fidelísima, porque traducir significa cambiar de cultura. No es solamente reemplazar una palabra de una lengua por una palabra de otra lengua, no es una cuestión de significantes tan sencilla. Traducir es como ponerte otra cabeza, es como apretar otra tecla cuando vos empezás a hablar en otro idioma. Todo esto que parece que no tuviera que ver, creemos que tiene muchísimo que ver con los modos de recibir la palabra ajena.
el modo de recibir la palabra ajena de ese estudiante que viene para que vos lo asesores y que puede no ser un hispanoparlante, puede no haber nacido hablando español. Y entonces piensa de otro modo y tiene otros tempos y tiene otros circuitos, ¿no?, para pensar. Por eso la oralidad en un punto nos constituye. Me encanta, un poco como pie de página, cómo han aprovechado los recursos que hemos colgado en el aula, y va a haber más vinculados con oralidad, porque nos interesa este desmontaje, esta desnaturalización de las prácticas, de las hablas cotidianas, de las hablas periféricas, de las hablas legitimadas en la universidad y de las hablas que a la universidad parece que no pudieran entrar, de unas hablas que son hegemónicas, unos modos de hablar que son aceptados en casi todas partes y otros modos de hablar que parece que tuvieran menos derecho a la palabra. Y esa es una cuestión ético-política, porque es una cuestión de derechos de todos y de todas. Por eso es una cuestión que nos interesa pensar a varias cabezas, desde varios lugares, en la universidad pública, que es de todos y de todas. Y donde no queremos que la gente solamente ingrese, sino que también se sostenga, aprenda y egrese a tiempo. Y todo eso tiene un montón que ver con la palabra, con la toma de la palabra y con la validación de la palabra del otro, ¿no? ¿Quién quiere retomar el hablo donde pienso de Miñolo? Yo solo agregar que pensando, ¿no?, frente al aula, dando clases como docentes, es replantearse de qué modo yo pongo en palabras eso que yo ya aprendí antes, quizás que mi compañero, cómo pongo como esa transformación de lo que yo leo, aprendo, que muchas veces, la mayoría de las veces aprendemos leyendo o quizás escuchando, pero ese hablo donde pienso me lleva a pensar en esto, en decir, bueno, a ver, yo como docente, como ayudante de alumno, como ayudante de alumna, ¿cómo puedo poner en palabras? Y volviendo a esto, ¿no? Quizás la chica del primer video, quizás ella sabía lo que quería decir, pero no supo cómo ponerlo en palabras. Y eso es importante, y por ahí no tenemos tantos ámbitos donde reflexionar sobre esto, sobre la toma de la palabra. Vamos a la segunda trivia. ¿Qué es la oralidad académica ahora? ¿Quién se anima? ¿Para qué sirve reflexionar, analizar, ejercitar, debatir estos temas? Yo creo que tiene que ver un poco más con los códigos de comunicación. Los códigos de comunicación que tienen que ver con cada disciplina más específicamente. Por ahí no todos hablamos el mismo idioma, como decía la compañera. Si vas a cada disciplina y por ahí lo marcamos y lo tratamos de ir como adecuando, corrigiendo a lo largo de las clases. Yo, por ejemplo, estoy en una inscripción en un segundo año. Son chicos que ya pasaron por un primer año, pero están incorporando vocabulario específico, modos de comunicarse, y todo eso lo tienen que ir haciendo un poco por imitación y un poco por lo que ellos vayan incorporando en cuanto a la lectura, con respecto a la disciplina, probablemente, digamos. Claro. Más allá del bagaje que ellos traigan, lo que ellos pueden incorporar, que nosotros les transmitamos y por sus propios medios que ellos vayan consiguiendo, digamos. Parece que tiene que ver con eso. ¿Qué más? Sí. Para mí me cabe justo el hablo donde pienso, que es la academia, en lo académico. Me parece que cuando yo estoy en la cátedra pienso en lo que estamos haciendo, se piensa distinto, se piensa profundo en un problema, en este caso una patología. Cuando uno lo resuelve, habla a sus alumnos, expresa lo que le parece, lo que puede ser, y por eso la frase de Miñolo me parece para este momento, hablo donde pienso. Muy bien. En realidad vamos a aclarar que Walter Miñolo dice soy donde pienso. Soy. Es una cuestión de identidad que se construye desde el contexto de producción del sujeto. Por eso dijimos que estábamos parafraseándolo, invitándolo, digamos, retomando Miñolo para decir una cosa un poco parecida y un poco no tan parecida, que es una derivación de la teoría
de la teoría de Mignolo, de las teorías de la decolonialidad del saber. Mignolo lo que dice es, somos americanos, pensamos como americanos. Ojo con suscribir demasiado unas teorías que no son americanas. Nosotros tenemos nuestro modo de leer el mundo y de producir conocimiento que no siempre enlaza con, es servicial a, encastra en los grandes centros legitimados de producción del saber. Nosotros también tenemos nuestra palabra y nuestro modo de producir conocimiento decolonial, postcolonial, contrahegemónico. Yo pensaría un poco en la oralidad académica teniendo en cuenta, ¿no?, esto que decíamos, de que la oralidad está presente constantemente en las situaciones más cotidianas de nuestra vida, pero lo pensaría también un poco en la situación comunicativa en las que nos pone pararnos frente al aula, en la situación comunicativa que nos pone en dar una clase magistral, en la situación comunicativa en las que uno se ubica cuando tiene que, no sé, hacer una presentación de un proyecto, cada uno desde su, volviendo a esto, desde sus lentes disciplinares. ¿Y para qué sirve reflexionar sobre esto? ¿Por qué es importante? Es importante reflexionar porque también es una forma de aprender. Es como una forma de incorporar ese conocimiento. Reflexionándolo, creo que a todos a lo mejor nos hace acordar a algo, nos lleva a algo a lo cual, claro, la autocrítica o relacionarlo con algo que ya conocemos de antes, y es una forma que a lo mejor se hace que el conocimiento sea mucho más positivo o real. Por ahí como repensar esto de repensar lo que uno va haciendo tan cotidiano, que lo ve tan natural, pero que de repente si uno se para y dice, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con la palabra cuando digo esto, cuando lo digo de este modo? Es como volver a eso, ¿no? Al ¿qué hago yo con mi palabra? ¿Alguien más? Me acuerdo de la clase pasada que hablábamos de esto de hablar difícil y cómo correrse por ahí de esos lugares, porque es cierto que, digamos, uno tiene que usar esto que decía la compañera, el código disciplinar y los términos puntuales, las categorías, los enlaces, la epistemología, bla, 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 o en ontología las prácticas que tienen que ser y el nombre del diente es ese y no otro, pero después de eso también a la hora de esto que vos decías, de pararse en el aula, esto que hablaban de la audiencia, estamos ahí aprendiendo, digamos, incluso nosotros como ayudantes estamos también aprendiendo, entonces es poder hablar con ese lenguaje, con ese código, pero desnaturalizar el hablar difícil o problematizar esto de pensar, no, el otro ya lo tendría que saber porque está en segundo o en cuarto año, como ser quizás humilde o poder leer en el otro esa posibilidad de que capaz no fue con el texto leído y eso está bien y bajarse por ahí del pedestal de no, acá todos tenemos que ser excelentes, cuando, bueno, estamos todos para aprender. Entonces, creo que reflexionar sobre esto permite decir, no vamos a dejar de lado el código o la epistemología o las bases de lo que estamos haciendo, pero sí quizás problematizar la manera y deconstruir esa cuestión como hegemónica, esto que decía el profe, o elitista del lenguaje, digamos. Entre el lenguaje simple al lenguaje técnico. Yo no me olvido nunca, nosotros en odontología tenemos en primer año anatomía y un profesor se paró y dijo, no tengan vergüenza de decir agujero, claro, de un reparo anatómico. Agujero, está bien dicho, es un agujero, no me acuerdo cuál era el agujero, ¿no? Pero un agujero en el cráneo. Y es eso, es decir, él lo tenía, pero dijo, digan agujero, está bien el agujero. Y es eso, claro, hacer ese nexo de, bueno, no lo sabes, no lo leíste, yo te llevo hasta este otro lugar técnico. Creo que esa es nuestra función en este caso de... Con lo que dice la compañera, a mí me retaron por decir agujero en anatomía. Era otro profe y otra carrera y me retó y bastante feo porque dije agujero de la base del cráneo. Sí. Eso, que bueno, hay diferentes experiencias. Claro, nunca más dije esa palabra.
ahí... El destinatario era otro. La situación era otra, ¿no? Sí. A ver, dale. Hay que ver la situación comunicativa, siempre. Pero a mí me parece que en esta cuestión de reflexionar, o sea, me parece que el profe que le dijo que sí estaba bien, reflexionó y se va corrigiendo el lenguaje o la finalidad de esa oralidad académica. Es como que el profe de ella fue el primero y va hasta que uno se da cuenta, che, no hay drama. Y ahí es como va creciendo porque va reflexionando. Me parece que el profe de ella nos va reflexionando. O sea, no va poniendo en crisis esta oralidad. En cambio el otro sí, y en algún momento se da cuenta, está bien que lo diga, por algo, y ahí va avanzando. Creo que para eso sirve. Para eso sirve, y fíjate que la compañera de odonto lo que plantea es un profe que se puede correr del léxico disciplinar que conoce, que maneja, sobre el cual tiene experticia, porque está en una situación comunicativa didáctica. Entonces, no es que está en una conferencia con otros odontos, no es que está dando un curso en Harvard. A ver, está enseñándole, claro, a un alumno que está aprendiendo recién. Entonces lo habilita a decir agujero. Porque después ese alumno progresivamente dirá otra cosa. Hay un video que tenemos en una clase en el cual una estudiante de arquitectura dice hay un hueco en el piso. No te conviene decir hay un hueco en el piso en algunas ocasiones porque no quedas bien, y en otras ocasiones sí, porque lo que tenés que privilegiar es que se te entienda. Pero hay que ver el tema del léxico disciplinar, que a veces se naturaliza porque uno ya tiene un recorrido hecho. Pero cuando el estudiante está en primer año, no tiene por qué haber aprendido el léxico disciplinar. Y no tiene por qué todo profe haber hecho un desmontaje más o menos consciente de su oralidad y del puente o del precipicio que su oralidad puede generar respecto de la oralidad del otro. ¿Qué haces cuando hablas difícil y el otro se queda fuera? Esa es la cuestión. Por eso decimos que es una cuestión de derechos. Es una cuestión de adecuación más que de corrección. Por allá hay unas manos. Sí, no, justo iba a relacionar con lo que dijo acá el compañero, que esto lo podemos relacionar con la idea de la escalera. O sea, esos descansos son, bueno, sí, decía agujero, decía esto otro, y después volvemos a la escalera y ahí seguimos utilizando la terminología propia para ir incorporándola, que es necesario. Eso nomás. ¿Alguien allá? Bueno, a mí me gustaría contar una experiencia, no sé si puedo hacerlo. Bueno, yo soy ayudante en 2 cátedras y en una que es en química biológica de primer año. Me pasó que durante una reunión de cátedra que hubo a principio de año se estaba discutiendo entre los docentes cómo dar los talleres, o sea, los trabajos prácticos. Y había una profesora que, muy enojada, dijo, no puede ser que los estudiantes nunca sepan decir catálisis enzimática. Bueno, empezó a hablar en difícil, digamos, como dicen todos ustedes. Y otra profesora se paró y le dijo, mira Alejandra, yo entiendo que vos querés especificidad, lenguaje técnico, pero ten en cuenta que son estudiantes de primer año que recién hicieron el ingreso y nosotras tenemos que enseñarles qué significa catálisis y qué es enzimática y después decirle cómo tienen que pronunciar las cosas. Y eso me quedó grabado en la cabeza y yo también estaba, ¿cómo puede ser que no aprendan, que no se pongan a leer, que no se pongan a practicar? Pero claro, ahí fue cuando yo empecé a tener en cuenta las edades y también los años en los que estamos desarrollando las materias, ¿no? Así que bueno, me pareció muy interesante y práctico para comentar ahora eso. Yo diría que es una responsabilidad casi ética reflexionar sobre... Y aparte porque es un salto muy grande de los pibes que terminan el 6º año al primer año de la universidad, sea la carrera que sea. Y ahí está la clave, me parece. Es una situación de simetría. Claro, eso mismo. Donde la palabra del docente tiene mucho y puede causar un montón de... mucha frustración, mucho dolor, y uno capaz no se da cuenta de eso.
Pero me parece que por ahí viene también la importancia de reflexionar sobre esto como responsabilidad ética y como cuestión, a ver, mi palabra está teniendo este lugar, esta posición en esta situación comunicativa. Yo quería contar también otra anécdota. Llegó. Yo quería contar otra anécdota, pero relacionado con lo que contaba la compañera recién. Yo soy ayudante de una materia de psicología, pero de 4º año, pero tiene una particularidad que es muy práctica. O sea, es una materia muy práctica porque son los test proyectivos, entonces vienen de mucha teoría, de mucho libro, de mucho texto, a pasar a ver el test, hacer el test, entender el test, aplicar el test. Y generalmente pasaba con el cuestionario desiderativo, que capaz alguien lo conozca, que es si no pudieras ser humano, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué no te gustaría ser? Y también tiene que ver el juego de la literalidad, de la oralidad, digamos, de estar diciendo consignas, por decirlo de alguna manera. Cada de estas consignas se llaman catexias, hablando en difícil. Entonces yo me acuerdo en la clase, la profe estaba explicando cada una de las catexias, son 3 positivas, 3 negativas. Se espera que en las positivas vayan por los reinos, es decir, reino animal, reino vegetal, reino objeto o inanimado. Y en esa consigna uno no pone ejemplos, sino que dice, si no pudiera ser persona ni animal, o ni el animal o la cosa que nombró la persona, y los chicos repetían la consigna tal cual se la estábamos diciendo, y en un momento yo hago clic y entiendo que, claro, ellos estaban repitiendo teóricamente y no estaban entendiendo prácticamente, y les dije, chicos, no tienen que decir la palabra, ustedes tienen que nombrar lo que la persona está diciendo. Si la persona, empecé a usar ejemplos para que ellos entendieran, y era prácticamente toda el aula dijeron, pero fue unísono, y yo dije, claro, estaban repitiendo y no estaban comprendiendo, no estaban bajando a tierra el contenido tal cual, porque estaban repitiendo tal cual literal lo que estábamos repitiendo nosotras, que era lo que se decía en la consigna. Entonces con uso de ejemplos lograron entenderlo y pudieron salir, digamos, de lo que venían haciendo en todos los años, que es encontrarse de nuevo con una materia que no es tan teórica, sino más práctica. Y a uso de ejemplos, por ejemplo, si el entrevistado que ustedes están entrevistando les dice, si no me gustaría ser perro, en la siguiente catexia te tienen que utilizar lo que dijo la persona, no repetir textualmente la consigna. Es decir, si no pudiera ser humano ni perro, ¿qué le gustaría ser? Y ahí todos entendieron y ahí bajaron y como que se hizo más amena la clase, digamos. Ay, sí, te hago rapidito. Estábamos en primer año, en el segundo cuatrimestre, en una materia que es metodología de investigación. ¿Por qué está en primer año? No lo sé. Y habíamos quedado, había 2 comisiones y con mi grupo estábamos en la comisión que no nos correspondía, pero bueno, por una cuestión de desfasaje habíamos ido ese día a esa comisión con otra profe que era bastante más distinta. Y mi compañero, que tenía otra trayectoria, digamos, con el que hacía grupo, otra trayectoria del secundario, qué sé yo, la profe le preguntó, bueno, la hipótesis de investigación, ¿cuál es? Y lo que nos interesaba era indagar sobre personas en barrios marginales que por ahí se van digamos, a trabajar a la policía, bueno. Entonces el pensó que hipótesis era como el estigma sobre esas personas y dijo, no, bueno, que son los negros de mierda. Y la profe, en vez de repreguntar y decir, a ver, ¿por qué dijiste eso? Y que él diga, no, es que ese es el estigma o eso es lo que se dice. Y ahí decirle, no, bueno, no, hipótesis es otra cosa, es el supuesto de investigación. La profe se enojó y le dijo, salí del aula, así como de una. Y si bien, bueno, está bien, lo dijo, el comentario fue como desatinado, si se quiere, pero hay esto que vos decías de la escucha, el no poder repreguntar y ya directamente juzgar al otro y sacarlo del aula, que a mí me parece terrible, en una materia en primer año, es como, bueno, elitismo total. Y como ella sabía que yo soy egresada del Manuel Belgrano, encima después me dijo, ¿cómo estás en ese grupo con él si vos tenés, no sé, tu formación? Y fue como, estoy en el grupo con él porque me llevo bien con él. Tremendo. Y, o sea, la discriminación negativa hacia él y positiva hacia mí, digamos, como, bueno, se ve eso en las aulas, digamos, incluso de la facu de Filo. Bueno, hasta aquí, ¿quién tiene ganas de ofrecerse para hacer, para la gente que llegó un poquito tarde, un mini resumen de lo que hemos venido conversando
este primer segmento de la clase? Bueno, yo te empiezo después. Dale, dale. Bueno, empezamos, para los que no llegaron un poquito más tarde, hablando de 3 metáforas. Una son los lentes, la ortopan, que es la ortopantomografía que se usa en odontología, y la tercera es la escalera. Los lentes es porque todos tenemos lentes distintos y tenemos una mirada distinta sobre, sobre el mundo que habita cada uno. Entonces, eso hace que las miradas sean distintas. Con respecto a la ortopan, es mirar... Discúlpame, te interrumpo por esto. Son lentes disciplinares. Disciplinares, perdón, sí. ¿No? Disciplinares. Además hay otros lentes también, tenemos varios pares superpuestos. Uno tiene lentes ideológicos también. Procedencia disciplinar. Es cierto, pero los de lentes formación. tienen que ver con tu formación, con tu campo del saber, ¿no? Los lentes disciplinares, que si venís de letras, te fijas cómo habla la gente. Y si venís de cirugía plástica, te fijas cómo tiene la cara la gente. No sé, te fijas en cada cual tiene sus Los lentes kinesiólogos metidos de la columna. en el cerebro, claro, para leer el mundo de una determinada manera. Los lentes disciplinares, te interrumpí, ahora dale. Después, ortopan, que es una radiografía panorámica, es ver el panorama, no tanto en particular, sino en general, el comportamiento de sus piezas entre sí. Después, la escalera, que era un vínculo que sirve sobre todo para la forma escrita, donde podés tener descansos en lo que hablas o en el texto, y esos descansos en la escalera sirven para no cansar al que escucha o al que lee, para ponerle onda, para poner un dibujo, para explicarlo mejor y para que se entienda. Y después hablamos de qué es hablar bien, donde participamos en la primera triada. La primera pregunta era qué es hablar bien, porque era que no me entiendo bien. Sí, ¿Qué factores hay que se tienen en cuenta para hablar bien y cuándo usamos bien la oralidad? Y un pasaje que nos interesa, porque ahí vamos como tejiendo varias agujas. Un pasaje que nos interesa, que es de lo correcto a lo adecuado, ¿no? No es que lo correcto ya no exista, pero lo sopesamos, lo equilibramos con, ¿no? Lo pensamos en diálogo con lo adecuado. Entonces hablar bien era lo adecuado, lo eficaz, lo que funciona, lo coherente. En eso estaba, digamos, más o menos la idea de lo que era hablar bien. Bueno, mi resumen estaría más o menos por ahí. Ahora voy a tomar lo que vos decís para que nos preguntemos juntos cómo que la oralidad tiene normas. Así como las normas APA de... ¡Ay, qué horror! Como las de la... APA séptima edición. ¿La oralidad tiene normas? Fíjense, si ponemos bajo una lupa o ponemos en consideración con ojos de analista este dialoguito que hemos tenido recién, la compañera está exponiendo algo que se pidió, ella generosamente se ofrece y yo la interrumpo. ¿Está bien interrumpir? Si la oralidad tiene normas, uno sabe que no está bien interrumpir. ¿De dónde sale eso? ¿Quién te enseña que hay unos modos de hablar que son socialmente aceptados y otros que no? Uno no habla de cualquier manera. Uno habla con, digamos, unas regulaciones que tampoco suelen ser sometidas a análisis ni a ejercicio. Hay unas regulaciones sociales, hay unas normas sobre la oralidad. Y vos podés decir, ¿pero de dónde salió eso? Sí, claro que sí. Vos sabés que no podés hablar demasiado y dejarlo al otro esperando, mudo, sin que tenga chance de decir lo suyo. Eso no se hace, ¿no? Esa es una máxima conversacional que ustedes van a ver en las microclases grabadas, que agradecemos porque sabemos que las están viendo. Hay una máxima conversacional de Grice
que es la máxima de la cantidad. Vos no podés hablar todo lo que quieras y dejar que el otro se quede callado. No podés adueñarte de la palabra. Hay una máxima conversacional entonces que es la de la cantidad. No hablas todo lo que querés, hablas un poco y después lo vas regulando para darle espacio al otro, con un cuidado de tu imagen y un cuidado de la imagen del otro cuando hablas. Una máxima, cantidad. Otra máxima, calidad. No podés mentir. Horrible mentir. Eso no se hace. Uno no puede decir cualquier cosa. Tampoco puede decir una cosa que el otro ya que te sepa. Porque estás transgrediendo la máxima de la informatividad. Cuando vos le enseñás, le tenés que enseñar algo nuevo, que esté un poco anclado en lo viejo, pero que sea nuevo para que le interese. No podés venir con el diario del lunes a hacer un análisis de lo que ya todos escucharon la noche del domingo. ¿Ah? Entonces, máxima de cantidad, máxima de calidad, que significa que seas veraz, que digas cosas ciertas y que sean cosas novedosas, ¿sí? Máxima de la relación, lo que yo dije para interrumpirla a la compañera tiene vínculo semántico con lo que ella decía. Yo no puedo interrumpirla para decirle algo que no tiene nada que ver. Eso no se hace. Nadie te explicitó que eso no se hace. Pero vos, por uso social, por interacción en tu familia, aprendiste que eso no es conversar. Cuando vos conversás, le decís algo que sume, que esté enganchado con, aunque sea para disentir. ¿Sí? Esa es la máxima de relación. Y la cuarta y última máxima de Grice, que viene de la filosofía del lenguaje, es la máxima de modo. La manera, el modo, el estilo, el tono, el volumen, la extensión, las pausas, tienen que estar adecuadas a esa comunicación que estás teniendo, a esa conversación, ¿sí? O sea, la oralidad sí tiene normas, pero las normas son culturales. Entonces, la oralidad de unos pueblos y de unas culturas tiene unas normas, y estas que yo acabo de decir son solamente las de esta parte de Occidente. No son normas universales. No sabemos cómo se regula una conversación en Uzbekistán. No sabemos. No sabemos cómo se regula la conversación en otras culturas. Los pueblos ancestrales nuestros tienen otros modos de tomar la palabra y otros tiempos, ¿no? Y otra relación. Entonces, ojo con esto, las máximas conversacionales de Grice, y ahora ya me callo por un rato, no son universales. Son, primero, aprendidas, no naturales. Segundo, de este pedazo de Occidente, nada más. ¿Sí? Vamos con la que sigue. Ahí tenemos una metáfora. A ver. Los escuchamos a ustedes. ¿Se lee o no se lee? Te toca leer. Hay normas que nos enseñan en la escuela, normas de clase. Levantamos la mano antes de hablar. Hacemos la fila en orden y en silencio. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les hace acordar? Primaria. A la primaria. Disciplina. Sí. Todavía seguimos arrastrando esas cosas para interrumpir, incluso en el Meet. En el Meet. Tiene la sí. herramienta de levantar la mano. Son parte incluso de unas normas más amplias de comportamiento que se enseñan en la primaria. Yo me acuerdo que era la primera habían en mi escuela primaria habían puesto un cartel con normas de convivencia o normas de comportamiento, y la primera no correr en los pasillos y la segunda era siempre se levanta la mano antes de hablar. O sea, como que estaba muy asociado ahí
Eso de hay un modo de comportarse y eso incluye también necesariamente cómo hablar, de qué modo vas a vincularte en el habla, digamos. Perdón. Pensando en eso de levantar la mano, me parece que en las instancias educativas también hay una cuestión que tiene que ver con el poder, ¿no? Porque vos levantás la mano y es el docente el que te habilita el habla y te da la palabra. Si no, vos te quedás con la mano levantada y hasta que el profe no te diga sí, no vas a hablar. Ahora, eso se da solamente en determinadas instancias. En otros lugares que no son académicos, vos no levantás la mano para hablar, lo que levantás es la voz. O sea, si hay mucha gente hablando, para hacerte escuchar no vas a levantar la mano, vas a gritar más fuerte que el otro. En una, no sé, en una reunión, por ejemplo. Y ahí me parece que se pone en juego lo que hablábamos del poder, ¿no? Porque en una, qué sé yo, en una reunión de amigos estás en una igualdad, entonces nadie te va a habilitar a vos la palabra levantando la mano. Simplemente vas a hablar más fuerte, vas a esperar que se calle o lo que sea. En cambio en el aula no. Yo hago otra lectura de esto. No es solamente una cuestión de asimetría con respecto al poder, sino una cuestión también de ordenar la capacidad de escucha. Porque al darme la palabra a ustedes en este momento, están habilitando a que todos escuchen mi opinión. Entonces ponemos un orden para lograr comunicarnos mejor. No tanto una cuestión, por supuesto que el que otorga la palabra es el que tiene el poder de organizar, pero porque en ese momento ocasionalmente le toca ese rol. No una cuestión asimétrica, sino una cuestión del rol que le toca a cada uno y poder justamente por respeto poder escucharnos todos y opinar todos. ¿Alguien más quiere? Ari me parece que está tentada, a ver. No puedo hablar fuerte, pero bueno. Si quieren. Me venía mucho a la cabeza de que hay circunstancias o situaciones dentro del aula donde se levanta la mano, pero hay otras instancias donde se habla cuando se entra en un debate. Por ejemplo, en Derecho vemos los debates cuando hay ciertos temas demasiado actuales y acalorados, donde el profesor tiene que decir, bueno, vamos por uno, y entre ellos, entre los compañeros se van interrumpiendo. Y también me venía a la cabeza el tema de los debates presidenciales, donde estaban pautados que cada uno tuviera su tiempo, y sin embargo, ya teniendo las reglas del debate previo, se han ido interrumpiendo y se les ha tenido que llamar la atención a los candidatos, que vos decís que son personas que aspiran a un cargo de alta autoridad, que ya tendrían que estar preparadas para esta instancia comunicativa, y que carecían de ese respeto que ya se les había pautado. O sea, no es que iban y se topaban recién con las reglas, se les decía, ustedes tienen cierto tiempo para hablar, no van a poder hablar cuando esté hablando el otro candidato, pero aún así se les ha llamado la atención en más de una ocasión. Entonces es como que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los temas y dependiendo también, porque en una clase expositiva que muchos profesores dan, por ahí nadie se atreve a levantar la mano, y menos cuando no hemos estudiado el tema anteriormente, entonces para que no se vea de que no sabemos nada. Pero cuando se prestan estos debates donde no tiene que tener un lenguaje técnico ni tener, digamos, un previo estudio, sino que es de conocimiento público, es como que todos tienden a opinar, y por ahí suele pasar esto de uno encima del otro, ¿no? Esto que plantea Ari nos habilita a pensar, bueno, si las normas de tránsito se pueden transgredir, si tantas normas de otras índoles se pueden transgredir, ¿por qué no transgredir también las máximas conversacionales de Grice? Y en algunos casos está previsto que vos te defiendas transgrediendo las normas. Mirá, por ejemplo, una persona que habla mucho, que habla y habla y habla, y no hay una situación de clara disimetría de poder, y vos en un momento decís, bueno, te decís para adentro, ya está, basta. Entonces decís, justo vos sabés que me está vibrando el celular, mirá la hora que se me hizo re tarde. Hay unos modos de interrumpir
que son legítimos, porque vos te estás defendiendo del atropello del otro con su palabra monológica. En ese caso, eso se llama arrebato de turno. El otro está hablando y vos te das cuenta, te decís, evaluás, suficiente. Yo no estoy para esto. Entonces le arrebatás el turno al otro con alguna razón, una excusa, un motivo, lo que sea, para defender tu derecho a la palabra, para defender tu derecho a no aburrirte, por ejemplo. Entonces, estas 4 máximas conversacionales que ustedes van a ver que van a estar en los microvideos del bloque del módulo número 2, estas máximas también pueden ser transgredidas. Cuando el otro te miente, vos tenés derecho a hacerlo callar, vos tenés derecho a decir algo. Cuando el otro te ofende o te maltrata, vos también tenés derecho. O sea, hay unas máximas conversacionales que son esas, pero también hay unos modos de romperlas. Y hay unos modos legítimos de romperlas, fundamentalmente teniendo en cuenta el cuidado de tu imagen, que no te ofendan diciéndote una cosa que vos no querés escuchar, o el cuidado de la imagen del otro. El tema del cuidado de la imagen de sí y del otro aparece fuertemente en la oralidad. Uno no se deja hablar de cualquier manera. Uno no se deja tratar de cualquier modo, no tiene por qué. Entonces, esa defensa aparece como un argumento para cortar la palabra del otro y escaparte, para defenderte transgrediendo, rompiendo la norma, ¿no? Cortesía, dale. No, en base justamente a eso que estabas diciendo, pensando en los debates presidenciales, lo que pensaba es que esos debates no son una conversación entre los candidatos a presidente, sino que tienen otro público. Entonces, si yo interrumpo a mi adversario político y se me ocurre, por ejemplo, el momento en un debate cuando Massa le dijo a Milei, hasta acá llegaste, basta de tratar así a las mujeres, o algo así fue que le dijo, que después Patricia Bullrich le dijo, no necesito que me defiendas. Esa fue una intervención totalmente planificada y no tanto porque se sintiera ofendido o lo que sea, sino pensando en el otro público que lo está viendo. Entonces, muchas veces transgredir esas normas se hace con una intencionalidad para demostrar que yo tengo más carácter, que mi idea vale más, para desacreditar lo que el otro está diciendo, o pensando en otro objetivo que va más allá de la conversación entre 2 o entre 5, que serían los que estaban en el debate, por ejemplo. Eso. Acá hablamos de unas situaciones de oralidad en general, pero en realidad, fíjense que hay un montón de situaciones que deberían ser analizadas como tipologías diferentes, y lo vamos a hacer. Hay una oralidad académica en la del profesor que, decían ustedes, plantea una clase expositiva. Hay otro tipo de oralidad, en este caso, del debate presidencial. Hay otro tipo de oralidad cuando vos a tu paciente odontológico le indicás cómo se tiene que cepillar los dientes. Hay otro tipo de oralidad cuando hay una exposición grupal de un trabajo que se hizo de a varios en la universidad y que se expone para los compañeros. Hay otro tipo de oralidad cuando se expone en una conferencia y cuando se expone una ponencia y cuando se presenta un proyecto y lo cuelgan los arquitectos en los muros y despliegan una descripción de esa pieza gráfica. Son distintos tipos de oralidad y es ventajoso pensar en cada caso no solo en los intervinientes y cómo juega el poder, cómo juegan los roles ahí, sino también en el tema del poder que decía Melina. Me parece que sigamos así, ¿no? Bueno, la etiqueta, que era un poco lo que estuvimos hablando
el encuentro pasado, me parece, ¿se acuerdan? De que era la netiqueta. Son como esas normas que hemos ido aprendiendo en el uso constante de, no sé, de WhatsApp. Por ejemplo, yo sé que no puedo escribir en mayúscula sostenida porque me están gritando, porque es como la expresión de estar enojado. O no sé si no es correcto mandar un audio de 20 minutos, porque nadie lo va a escuchar. No es correcto hacerle esperar la respuesta a alguien, no sé, más de cierta cantidad de no sé, de horas, de tiempo. ¿Qué otra se les ocurre? El visto. Depende de la situación. Claro, ahora están las reacciones también. Sí, Uno, bueno. claro que bueno, eso es un poco de la etiqueta. No sé si algo más querés agregar ahí, Glo, de La netiqueta viene de la etiqueta. Pero no es la etiqueta de andar con frac o con jaquet, es una etiqueta vinculada con la cortesía. Y aunque parece antigua la palabra cortesía, y lo es, en realidad la cortesía hoy tiene un sentido. La cortesía es un bálsamo social, yo diría. La cortesía de poder escuchar al otro, de saber esperar, de cuidar tu palabra cuando hablas, tiene un sentido ético nuevamente. No es de la corte de Luis XIV, la cortesía es hoy. Y la cortesía está fuertemente vinculada con la escucha, con el buen trato, con lo que uno hace con la palabra y con también la violencia en el lenguaje. Ahí pensaba cuando la escuchaba recién a Melina en una escena, así como la que trajeron las compañeras, ¿no? Una escena de un señor que va manejando y su niño, su hijo, está atrás sentado con su correa, o sea, es chiquito, ¿sí? Está atrás sentado, alguien, otro automovilista, cruza inesperadamente y hace una maniobra, una maniobra atrevida. Y entonces el padre que está manejando dice, pero mira, se dice él, ¿no? Porque no hay nadie más ahí, pero mira que hay que ser perejil. Y el niño, desde atrás, le dice, papá, no se dicen malas palabras. Y el padre responde, perejil no es una mala palabra. Y el niño dice, como vos la dijiste, sí es una mala palabra. Fin de la escena. Y aquí vamos de nuevo a plantear la situación comunicativa y ver cuáles son las cargas que uno le pone, en este caso de descortesía, al lenguaje, ¿no? ¿Comentarios? ¿Pasamos? Fíjense todo lo que hay para analizar acerca de la oralidad y uno la usa a veces como con poca reflexión, solo porque a uno no le han enseñado y uno no se había detenido a hacer un desmontaje, ¿no? A hacer un análisis, a ver de qué está hecha la oralidad en general, la oralidad en la calle, la oralidad en tu vida familiar, con tu pareja, y la oralidad en la academia. Principio de cooperación. Ustedes dirán, bueno, es como la cortesía. No, no es como la cortesía. Porque la cortesía es una cuestión de delicadeza. El principio de cooperación, como está anunciado desde las ciencias del lenguaje, es un principio de pertinencia. Como diría la compañera, hay una coherencia. Fíjate las piezas, por eso pusimos esa imagen, ¿no? Deben enganchar bien las cosas que vos decís con las cosas que se dijeron antes en esa conversación. La cooperación significa que hay un principio por el cual lo que uno dice se suma, se engarza, aunque vaya en contra de lo que se dijo antes. La cooperación es un principio vinculado con la semántica, no con la cortesía. Es algo que está, dentro del campo de los significados, no de los usos sociales, ¿no? ¿Seguimos? Como el meme del nene que
eso ya vimos. Así que... Bueno, ahí ya pasamos de largo las máximas conversacionales, por eso se las salteó. Las máximas conversacionales de Grice, que son las que dijimos recién, y las tienen también en las microclases filmadas, ¿no? Vamos con los turnos. ¿Hay turnos en la conversación? ¿Por qué será esa imagen del ajedrez? ¿Hay alguien que juega ajedrez aquí? A ver. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué hemos puesto el ajedrez ahí? El ajedrez. Básicamente por las reglas del juego. O sea, por lo general, en realidad en el ajedrez siempre arrancan las piezas blancas por una cuestión de regla, por un puesto. Supuestamente por alguien, el creador del juego, que sería el que crea, el que arma todo. ¿Pueden moverse las piezas en simultáneo en el ajedrez? No, hay un ida y vuelta, o sea, no podés prever el movimiento sin que el otro lo haga. No podés prever. Uno mueve y se queda quieto. Y espera que el otro mueva. Uno propone y el otro dispone. ¿Cómo es? Uno propone y el otro dispone. Mira, uno propone y el otro dispone. Hay una alternancia de turnos, como en la conversación. Por eso, un lingüista que se llama Fandi habló de la conversación como un juego de ajedrez. Y él habla de move, de movida, de turno, ¿no? Yo muevo y vos no haces nada. O yo hablo y vos no decís nada. Y después de que yo moví o de que yo hablé, vos sí podés, pero no al mismo tiempo, ¿no? La conversación es un juego de ajedrez, dice Van Dyck. Comentarios, no nos dejen hablando solas de este lado, por favor. Bueno, ahora sí. Vamos. Un micro práctico. ¿Ah? Un ejercicio. ¿Lo podés leer vos que estás cerca? Ejercicio. Podemos realizarlo de dos o individualmente. 1. Elegimos por lo menos 3 de estos conceptos recién abordados para trasladarlos a situaciones reales o posibles de la vida universitaria. 2. Hacemos el guión libreto borrador de un monólogo si trabajas individualmente o bien de una conversación si trabajas de a dos. En este texto deben aparecer los 3 conceptos seleccionados: tiempo de reflexión, producción y escritura, 5 a 10 minutos. 3. Ponemos en escena, dramatizamos este ejercicio. Los compañeros deberán advertir y explicitar cuáles son los conceptos seleccionados. ¿Cómo les fue? A ver, ¿cómo anduvimos con el micro práctico? No nos cuenten qué seleccionaron, qué conceptos seleccionaron. Nos tenemos que dar cuenta. Es como que contamos una experiencia. Durante la cursada de una materia optativa en la carrera de Historia, Filosofía y Humanidades, existe esta posibilidad de elegir entre algunas materias, pero además no está el requisito de las correlatividades. Entonces puede pasar que un alumno que esté comenzando su carrera se anote o se inscriba en una materia que por ahí en el plan de estudio está preparada, está pensada más para el final de la carrera, ¿sí? Puntualmente en el dictado de la materia Sociología, que es esta optativa que yo les digo, o conexa, mejor dicho, los alumnos se encontraron con la situación de que el profesor se dirigía a ellos usando un léxico específico de la carrera de Sociología. No es lo mismo la carrera que la materia. Debido a esto, durante el primer mes de cursada, los alumnos no lograban establecer una relación entre las clases impartidas y los textos que debían leer para esas clases.
Esta situación se corrigió cuando uno de los alumnos le presentó el planteo al profesor. La respuesta del profesor fue: ¿ustedes desean que yo les explique los textos que ustedes ya leyeron o que hagamos sociología? Los alumnos pidieron que se establezca una relación con los textos. A partir de esa clase, evidentemente, el profesor presentó un cambio en su manera de impartir las clases, en las que se pudo ver realmente o desarrollar bueno, no tengo que decir el concepto, con un cierto recaudo, que se puedan ver o manifestar los objetivos que habían tanto en la planificación como en la evaluación que se han presentado en el programa. ¿Qué reflexión desde lo que hemos dicho aparece ahí? Los lentes disciplinares, porque usaba un léxico específico. Yo no lo había pensado, pero vale, ¿no? Los lentes disciplinares. ¿Para sociólogos o para historiadores? ¿Para quién estaba pensado eso? ¿No? El ajuste al destinatario, ¿no? Bueno, recién me decía Celeste ¿qué desafío significa hacer radio cuando vos no sabés quién es el radioescucha? ¿No? De ahí la importancia de saber escuchar primero, de saber perfilar primero cuál es el segmento, con el segmento, las características, ¿no? Cómo está configurada esa persona o esa población con la cual vas a hablar. Bueno, esa falta de adecuación ahí, ¿no? La falta de adecuación. El profesor pensó en un estudiante y los que llegaron eran otros estudiantes y no se le ocurrió cómo acomodar, ¿sí? Pensamos en otra situación donde, bueno, los chicos, los alumnos tienen una hora de teórico y pasan al taller de práctica y se encuentran con un profesor que les da una clase de práctica de 1 hora en la cual cuenta todas sus experiencias vividas en la práctica, donde les repite lo que se habló en el teórico y después les cuenta dónde tienen que comprar materiales y dónde no, y donde empieza a contar anécdotas sobre su vida privada. Situación que por ahí se da mucho con algunos profesores, y eso encontramos relación por ahí a esto de la elaboración de monólogo, no hacer por ahí exposiciones dialogadas y no tener relación entre, correlación entre los temas, o una secuencia planificada de una clase. Esto de, lo habíamos hablado con la cooperación. Cuando el alumno está exponiendo, contando su proyecto y lo está defendiendo, y el profesor le interrumpe, que más o menos lo que decía ella, para contar experiencias personales que no tienen nada que ver con lo que se está exponiendo el alumno. Le corta la exposición para contar. Se acordó que en el IPSI salía más barato el inodoro para la obra que necesitaba. Nada que ver con lo que estaba exponiendo el alumno, como que corta, habla de otra cosa. El principio de cooperación, ¿no? El principio de cooperación, ahí veríamos. Se rompe, y además una máxima conversacional que remite a la pertinencia, al enganche de una cosa y a la calidad. ¿Qué más ven en esa escena que cuentan las compañeras? Hay una falta de adecuación, creo yo, lo que refiere al discurso. Hay contextos específicos para compensar esta cosa, digamos, y hablarla de una forma más suelta, que quizá en el entorno de una clase práctica y demás no es el más indicado, teniendo en cuenta que el rol que ocupa como profesor frente a alumnos, alumnas, tal vez hablar de esas cosas en ese momento no plantea una cooperación y tampoco es algo adecuado para el contexto. Sí, por ahí una informatividad también que tiene que ver con no solo hilar,
sino también que un exceso de información en determinados temas, estamos hablando sobre materiales, pero empiezo a hablar sobre excesivamente sobre los precios, sobre los lugares donde se compran en un nivel que no corresponde, porque es una información que no le va a ser útil, claro, el nivel no es pertinente al tema que se está estudiando, y sobre todo el nivel, digamos, ¿no? Justamente al 3 nos había pasado en clase, bueno, profesores por ahí no colgados, digamos, en ese... Sí, en la temática, en el nivel. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Algún minigrupo más quiere compartir? A ver. A la 1, a las 2. A ver, uno más. Por acá los chicos de adelante. A ver. Dale. Estábamos hablando con mi compañera sobre una situación, la narro, soy la participante, me gustó. Rendí el concurso docente por el cargo hace un mes y éramos un grupo de profesionales que pertenecemos a la cátedra hace un tiempo y chicos que rendían por primera vez el concurso. Entonces la pregunta es, que ellos nos hacen era cómo rendían, cómo se rinde con ¿cómo se rinde? El montoncito, tal cual, más allá de la parte formal de un currículum, ¿no? El tema se sortea, el tema que se rinde se sortea 2 o 3 días antes, el concurso no estamos todos presentes, se hace un sorteo, entonces vos tenés 2 o 3 días para preparar. ¿Y qué preparamos con el montoncito? Nosotros preparamos la clase dirigida a los alumnos delante de un tribunal. Entonces, jerárquicamente, fuimos a rendir el tema que sale sorteado ante un tribunal, que son generalmente titulares de tu cátedra, titulares de otra cátedra, alguna persona jerárquica de la universidad, a dar un tema de la manera como se lo darías a un estudiante. Nos tocó la bolilla de diagnóstico y es una situación un poco, no nueva, pero paradójica, porque vos entras con los nervios de la formalidad de ir a rendir un concurso docente a hablarles a ellos como si fuesen alumnos, con las caras y los gestos de ellos, que no son las mismas que... Y a mí me pasó particularmente que estábamos hablando de diagnóstico, en un tiempo acotado, vos podés hablar 20 minutos, como vos quieras, con lo que vos quieras, y me pasó de decir, estaba en un momento reflexivo, hilando temas, y digo, bueno, entonces ustedes no pueden, no saben el tema, con otras palabras, no puede un paciente llegar a su consultorio con una mano en su rostro de dolor, un gesto de dolor, y abrir nosotros la puerta del consultorio y decirle, besitos, besitos, chau, chau. Es un gesto que uno le diría a los chicos. Sí. Y yo se lo hice al tribunal. Y el tribunal, como, bueno, son cosas, entonces se rieron. Entonces yo le comentaba a ella y ella sacó sus propias conclusiones de esto, de qué difícil, ante una mirada de jerarquía, hacer un gesto que uno a los alumnos se les hubiera hecho. No podemos echar al paciente y decirle, no, yo no hago esto, vaya a su casa. Eso es lo que yo quería decir, no podemos ignorar la necesidad del paciente, dicho formalmente, no puedo ignorar la necesidad del paciente y decirle yo no hago esto. Era a modo reflexivo. Claro, y usé el gesto, que es un gesto que hacen unos youtubers que dicen besitos, besitos, chao, chao. Y después me di cuenta, pero a la vez, bueno, generó una respuesta linda, positiva. Yo le pedí disculpas a la titular, me dice, ¿cómo me vas a pedir disculpas? Entonces se me generó todo ese embrollo. Y bueno, mi compañera saca las conclusiones de... Y que ahí usó más que otra cosa la adecuación, porque claro, afuera en esta parte de los conceptos que teníamos que utilizar, que fue, utilizaste un gesto bien, porque o sea, tú, por más que sean titulares, todo eso, vos tenías que imaginarte que eran estudiantes. Y eso, el gesto, que creo que queda visible, fue más tirando la adecuación, también la cuestión del tiempo, que ha sido el 20 minutos, que se haya logrado manejar, contaba la experiencia de que eran las dos cosas. Por ejemplo, que en el anterior
había hablado más tiempo y en esta no le logró dar todos los temas, pero dio pocos temas en esta ocasión, y es como poder ver las diferencias de cómo se va adecuando aún también con la experiencia. Y después... perdón. Esto, Milagros, ¿sí? Milagros. Sí. Esto que plantea Ceci nos lleva a preguntarnos qué entrenamiento tenemos y qué entrenamiento podemos ofrecer y qué espacios de ejercitación sobre oralidad académica en la universidad, a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes en distintos formatos. Ese formato de concurso tiene, entre otros desafíos, esta necesidad claramente que planteaba Ceci, de que uno construye dos destinaciones diferentes. A vos los que te tienen que aprobar para que ingreses a ese cargo son las personas del tribunal. Pero vos tenés que hacer como de jugandito, que son estudiantes que saben menos que vos, porque los construís como sujetos de aprendizaje. Entonces, al mismo tiempo, esos tres cuerpos que están delante son evaluadores y son aprendices. Es un desafío inmenso, por eso viene bien ver concursos de otros para ir entrenándose. Pero hoy lo que queremos hacer con eso, que nos viene bárbaro, lo que dice Ceci, es esto de pensar cuáles son algunas tipologías o formatos frecuentes de oralidad académica en la universidad. ¿Y qué pueden ustedes hacer para andamiar, ofrecer espacios de ejercicio, entrenar a los compañeros y entrenarse también ustedes? La mayoría de quienes están aquí son estudiantes. ¿Cómo me preparo para un Meet? O para un coloquio individual, para un podcast, para una exposición grupal de un trabajo, para una defensa oral de tesis. Son todas esas situaciones de oralidad académica. Y todas están hechas de distintos componentes y, digamos que, de algún modo implican distintos desafíos. Por eso nos interesa pensar la oralidad académica no solo en términos de qué está hecha, sino también cómo se puede ejercitar para que el rendimiento académico sea mejor, más alto, más satisfactorio y que no haya tanta gente que sale angustiada de dar una clase magistral o de hacer la defensa oral de su tesis, o tanta gente angustiada porque dice a la tesis ya la presenté, me la aprobaron y ahora ¿qué voy a hacer? No sé cómo voy a hacer cuando me llamen para defenderla, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones de oralidad que sería bueno que ustedes pensaran, sería ventajoso que ustedes se preguntaran qué se puede hacer en el propio desempeño y en el desempeño de esos estudiantes que esperan que vos les deis la mano para sostenerlos y avanzar en la carrera con una menor cuota de angustia y en un menor tiempo, ¿no? ¿Quién tiene ganas de hacer algún comentario como el de Milagros en torno de estos un montón de formatos o tipologías que hay, o sea, modos de pensar cómo se usa la palabra en situaciones distintas en clave de oralidad académica? ¿Quién sigue? En nuestro grupo justamente habíamos planteado esto de cuando aprendís el trabajo final, cuando lo entendés. O sea, utilizamos esa instancia, digamos, para hacer el práctico. Particularmente a mí me tocó defender la tesis en pandemia. Yo soy de Facultad de Artes y en mi facultad acá tenemos que hacer una exposición. Como estábamos en pandemia y yo tenía que rendir online, no podía hacer esa exposición. Entonces me tuve que adaptar al contexto de pandemia, rendir online por Meet y resaltar, digamos, todo virtual con foto y video, y a su vez preparar tanto el escrito como lo oral virtualmente. Entonces, bueno, notamos que varios temas que se hablaron en la clase pasada y esta representaban esto del discurso y de la importancia que tiene, digamos, cómo defendemos nuestro trabajo, desde dónde nos paramos, y también muchas veces que no tenemos las herramientas suficientes para defender este trabajo.
en mi facultad no me prepararon para rendir una tesis. Entonces tuve que ver un par de tutoriales de cuánto era el tiempo específico para defenderlo, de qué manera correcta podía arrancar la charla, desde el agradecimiento, desde armarme un mapa conceptual para que tuviera una lógica y un orden y una coherencia de cómo defender mi trabajo. Y a su vez también traté de buscar otras estrategias, como hablar con gente que no tuviera que ver con mi ámbito académico, para ver si me entendían, y bueno, en base a eso ver si tenía lógica la defensa que yo estaba utilizando. No sé si... A ver. No, básicamente, justamente tomamos la situación de cómo defendíamos cada uno de nuestro trabajo final. Bueno, acá la compañera está a punto de recibirse, que se lo va a tener que planear, pero es esto, es rebuscársela, entre comillas, cada uno. Sí, no solo, yo justamente estuve con la profe haciendo tutorías para hacer el trabajo final, que fue que se hizo en esos años, en 2015, 2016. Y bueno, sí, yo aprendí las normas APAS en el último año de la carrera. No, en 5 años no vimos las normas APAS, y eso que tuvimos análisis textual, tuvimos muchas materias más prácticas, tuvimos muchas materias teóricas, y nunca vimos las normas APAS. Y fue aprender todo así, de sopetón, mucho, demasiado. De sopetón, mucho, demasiado, improvisadamente, arreglártelas como puedas. Esos son, a ver, con mi pinza, ¿no? Elementos que voy tomando de la palabra de las compañeras para decir, ¿y por qué debería ser así? ¿Por qué no nos dicen? No hay ningún misterio ahí, ¿no? ¿Cómo se rinde un examen final oral? ¿De qué está hecho un coloquio? ¿Cuánto tiempo me van a dar? ¿Cómo yo puedo planificar en mi casa, aunque parezca una ridiculez, mirándome al espejo o haciéndome una selfie video, ¿no? De decir, bueno, me van a dar 20 minutos, ¿cómo los voy a usar? ¿No? Que no me quede nada más que la introducción. Al agradecimiento, ¿lo pongo primero, lo pongo al final, no lo pongo nunca? ¿En qué casos conviene o no conviene? Y en esto, nuevamente, es importante rescatar no solo la experiencia de los compañeros que ya pasaron por ahí, sino también las tradiciones de las carreras. En algunas carreras hay una oralidad con unas marcas, y en otras con otras marcas. Ustedes van a ver en el aula virtual algunos testimonios de ayudantes alumnos y alumnas de distintas carreras, y hay algunos a los cuales les pedimos que hicieran un video, y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? En mi carrera no hay oralidad. O sea, a mí me piden un trabajo y yo lo presento y no digo nada, y después me dan la nota. ¿Y eso en qué materias? Y en todas, me dijo. Nosotros no hablamos con los profesores, no exponemos los temas. Lo que hacemos es presentar un producto. Entonces, la oralidad académica, de nuevo, está fuertemente marcada por los lentes disciplinares, y es importante hacer ese corrimiento para que vos veas qué conviene en tu universidad, cómo conviene hablar, cómo te conviene poner que cuando vas a presentar un póster con una pieza gráfica para analizar en diseño o en arquitectura, cómo te pones respecto de eso, cómo pones tu cuerpo, de qué manera hablas, cómo barres con tu mirada a la gente que está escuchándote para que ninguno se sienta excluido y para que tengan ganas de escucharte, ¿no? ¿Cómo haces esta doble construcción del destinatario que decía Ceci? Son evaluadores, pero yo estoy haciendo de cuenta que hablo con estudiantes. Bueno, todo eso, digamos, todo eso se puede enseñar. Sin embargo, bueno, ya por suerte, la Secretaría de Asuntos Académicos también cree que se puede enseñar, y por eso estamos aquí compartiendo como estas zonas que son vacancias, que son hiatos en la formación universitaria, de grado y de posgrado. Son vacancias, quiere decir que son lagunas vacías, y que son espacios a ser llenados porque los estudiantes no tienen por qué saber
cómo rinden en tal o en cual ocasión y cómo deben manejar su cuerpo, su voz, ¿no? Cómo tienen que hablar y cómo tienen que escuchar en unas ocasiones y en otras. Así que, bueno, nos gustaría que ustedes se lleven de deber y antes de que se empiecen a ir, porque ya se fue uno, ya es la hora, les queremos contar y antes de que la serie nos ponga la charla, les queremos contar un par de cositas que son cuestiones administrativas. Una, hoy empezamos el módulo 2. Vean atentamente todos los materiales. La verdad es que hemos trabajado muchísimo para que el curso sea lindo, útil, variado, movido, que ustedes se puedan llevar estas reflexiones a su vida en el barrio, a su vida en la universidad, a su vida como profes, etc. Y que se los lleven también, lo que les sirva de esto al trabajo final de la diplomatura, ¿sí? Entonces, vayan recuperando, vayan pensando qué de esto se pueden llevar. ¿Cuáles son los materiales obligatorios? Estas clases grabadas, bueno, ustedes vienen, pero después las pueden ver porque no tardan 1 o 2 días en subirlas. Las clases, digamos, de presencialidad remota como esta, las microclases, donde van a ver a la primera actriz y a otra gente del equipo también. Está José, que anda por ahí, remoto hoy, como actor. Las microclases son obligatorias porque ahí hay fuerte material teórico. Pequeños bocaditos de la teoría. Sí, son cortitas, son lindas y son jugosas. Y además tienen los materiales de lectura y de visionado. La compañera vio el trabajo de Blesa, ¿no? Que habla... Sí, el que no pude ver de los videos es el que hablaba de la escucha. Ah, mira. No sé si es por el audio, pero llega un momento en que el video se empieza a dar vuelta. Se atasca. Bueno, sí. Ahora ya vamos a ver qué pasó. Y también hay materiales ampliatorios para quien tenga ganas, por ejemplo, de pensar como trabajo final de la diplomatura. Voy a intentar, por supuesto, la construcción de un trayecto de formación sobre oralidad académica para mis compañeros de 5º año. ¿Está? Yo tengo una duda, profe. Los PowerPoint no se suben al aula virtual, pero estuve buscando y no lo encontré. No, porque los PowerPoint son recursos para que nosotros organicemos la clase. Por eso los ves aquí y están en las clases grabadas. Para ver los PowerPoint lo que tenés que hacer es ver la clase grabada. Claro, porque la semana pasada es un enganche que hacemos. Claro, pero la clase pasada como que quedaron diapositivas sin ver y lo pasamos rapidito. Por eso hoy las tomamos. Ah, son las mismas, digamos. Son las 3 metáforas con las cuales empezamos hoy porque sabíamos que estábamos en deuda de la clase pasada. Bueno, ahora entonces vamos a ver esta charla. Y va a haber actividades con... Bueno, la actividad la estamos haciendo en el micro práctico recién, sí. Pero yo escuché algo de un foro, sí, no sé si lo escuché o lo vi. Va a estar después de las últimas 4 clases. Pusimos este fin de largo un avisito como para que se vayan preparando. Hay 2 foros. Lo leí. Sí, hay 2 foros. Uno al finalizar el bloque 2, o sea pero no va a ser enseguida, esperen la semana que viene. A esos foros los van a coordinar Melina y José. El primero es al finalizar el bloque 2 sobre los bloques 1 y 2. Y el segundo es al finalizar el curso sobre lectura y escritura que corresponden a los módulos 3 y 4. ¿Sí? Bien. ¿Querés invitar vos a ver la clase? Estamos en hora, pero... Cuando vos vemos... Vamos a So I want to start by offering you a free no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes.
But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So porque tiene 20 minutos y no queremos ser tan invasivos, entonces para que se sienten y vean, esa charla que es sobre cómo el cuerpo habla cuando hablamos. Tenemos que subir al aula virtual, así lo pueden ver, pero no les vamos a robar más tiempo porque sabemos que están... Y no les vamos a spoilear tampoco. Gracias por venir. Gracias a todos. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto por el aula virtual. Saludos a todas y a todos por ahí.